Abre la Biblia conmigo en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 9, porque ahí es donde nos quedamos y de ahí vamos a partir. Mi idea era hoy llegar al capítulo 2 de Jonás, pero estuve profundizando tanto en el capítulo 1, lo que no hemos leído, que me pareció súper interesante estacionarnos y aprovechar al máximo el estudio del libro de Jonás. Ok, abramos entonces en el capítulo, lo tengo acá, en el capítulo 1, versículo 9 del libro de Jonás, así me guío por la computadora. Y dice así: cuando ellos le preguntaron a Jonás acerca de qué pasa, qué onda, Jonás, qué está pasando, me imagino que tú sabes, porque recordemos que echaron suertes y las suertes habían caído contra Jonás, o sea que hasta la misma casualidad le jugaba en contra. A Jonás le jugaba en contra la creación, su cansancio y también la suerte del mundo, ¿no? La suerte que también era, y lo dijimos, que Dios lo había permitido. Versículo 9, él dijo: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la tierra y que hizo el mar. Y yo, si estuviera en la embarcación, le diría: vos estás loco. O sea, ¿cómo vas a querer escapar por mar del Dios que hizo el mar? Es como querer escapar de la araña por el camino de la tela. No podés escapar por el camino de la tela porque la araña tiene como territorio la tela. Bueno, de la misma forma, Jonás trata de escapar por el Dios que había diseñado y tenía control del mar. Entonces, bueno, le hubieran dicho: bueno, ¿hubieras volado por los aires? No, porque también hizo los cielos. Bueno, ¿hubieras hecho un agujero en la tierra? No, porque también hizo la tierra. En otras palabras, la telaraña de Dios está en todos lados y no hay un rincón donde podamos ocultarnos ni escaparnos. No hay plan que tú puedas idear que se vaya de los límites de Dios. Dios es ilimitado. Abramos rápido y lo voy a leer acá. Abdías 4, fíjense, y vamos a compartir nuestra pantalla. Abdías 4 dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y Jonás se estaba escapando y era consciente, porque él se estaba escapando de Dios, pero él sabía que Dios no podía burlarlo y no podía ocultarse de Dios. Esto es un plan de escape un poquito extraño de parte de Jonás, porque él dice, o sea, yo me imagino, me estoy escapando del Dios que hizo todo y me estoy escapando por el mar y él tiene el control del mar. Versículo 10. Esta parte se pone interesante. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿vos estás loco? Como decimos los argentinos, ¿vos estás loco, Jonás? ¿Por qué has hecho esto? En otras palabras, ¿cómo vas a escapar de Dios por el camino de Dios? Si Dios es el que creó el mar, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué te está pasando? Y recuerdo, por ejemplo, la misma pregunta o parecida se la hace Pedro a Ananías en Hechos 5. Pedro a Ananías le dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Si tú sabes que no puedes esconderte de Dios. También se le dijo el profeta Natán a David. En 2 de Samuel 12, Natán le dice a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? No, si tú sabes en qué estabas pensando. Es como querer robar el banco que está al lado de la comisaría. Estás loco. No vas a poder lograrlo. Es como tratar de apagar el incendio con gasolina. Pero ¿no pensás que no lo vas a poder lograr? Bueno, los marineros le preguntaron en el versículo 10, ahí lo dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? No entiendo qué te pasa, Jonás. Tu plan no va a ir a ningún lado porque lo estás planificando mal. Entonces, y me gusta porque en el mismo versículo 10 dice, y lo vamos a leer, quiero que leamos, me siento un poquito presionado de tiempo, pero voy a estar relajado. Así que fíjate lo que dice el versículo 10, y déjeme correr un poco las notas para que se puedan ver, ahí está. El versículo 10 dice, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. ¿Y por qué? Porque él se los había declarado. Y me gusta porque Jonás llegó al punto donde confesó. Y aquí comienza, señoras y señores, el arrepentimiento. Porque uno dice, bueno, el arrepentimiento comenzó dentro de la ballena. No.
Bueno, el arrepentimiento comenzó cuando lo iban a tirar. No, el arrepentimiento comenzó aquí mismo. Él se los confesó. Él hizo un cálculo de lo que estaba mal y dijo, ¿saben qué? Yo estoy escapando de Dios. Y la palabra arrepentimiento en nuestros días está un poquito mal usada, ¿o no? Porque nosotros determinamos que una persona se arrepiente porque llora. No. Determinamos que una persona se arrepiente porque pasó en el llamado al altar. Tampoco se arrepiente por eso. Puede ser un síntoma de culpa, ¿sí? Se sintió culpable y pasó y lloró y perfecto, pero no se arrepintió. O determinamos que una persona se arrepintió porque borró sus redes sociales o porque publicó un versículo de arrepentimiento. No. El arrepentimiento en la Biblia significa cambio de mente, cambio de actitud, cambio de dirección. Y la Biblia y el apóstol Pablo le asigna obras y las llama dignas de arrepentimiento. Y las obras dignas de arrepentimiento tienen que ver con actitudes suficientemente evidentes y suficientemente dignas. Cambiaste de actitud completamente. O sea, no solamente lo lloraste. Fíjense, en Hechos 3:19 habla de arrepentirse y convertirse, ¿eh? Le da una acción al verdadero arrepentimiento. Jeremías 31:19 dice, arrepentirse comprendiendo. O sea, comprendiste por qué te arrepentiste. Ezequiel 18:30, arrepentirse apartándose del pecado. Ojo, porque el arrepentimiento el verdadero arrepentimiento trae síntomas. Y uno de esos síntomas es la confesión. David iniciaba su arrepentimiento siempre, primero calculando su mal obrar. Jonás había confesado, dice, yo mismo escapo de Dios y se los voy a decir, yo estoy escapando de Dios que creó el cielo y la tierra. Él confesó su pecado y David lo confesaba. Y miren este versículo de David, nos va a ayudar a entender. Dice, a ver, déjenme si puedo correr un poco esto que no se ve. Ahí está. Porque yo estoy a punto de caer, mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Fíjense cómo David comenzaba su proceso de arrepentimiento. Una confesión, una determinación. Primero calculó su maldad, dijo, ok, estoy pecando, estoy haciendo mal mi vida. Entonces voy a comenzar este cambio de actitud como debe ser. A veces, y digo esto, a veces nos arrepentimos sin llorar. A veces yo me arrepiento a diario de mis malas acciones sin llorar. No tengo que echarme polvo y ceniza en la cabeza cada vez que me arrepiento. Y ojo, porque a veces lloramos porque magnificamos un pecado más que otro. Hoy hablaba con una persona que me hablaba del asunto de la pornografía. Y me decía, cometo pornografía y lloro y me golpeo el pecho. Y le pregunto, ¿y cuando mentís o cuando sentís orgullo? No, bueno, eso no. Claro, pero el pecado es pecado para Dios. El pecado ofende a Dios, va en contra de Dios, nos hace enemigos. Y a veces nos arrepentimos haciendo un espectáculo de arrepentimiento por el pecado que nosotros decimos, bueno, este está grande, este está pequeño. Y Jesús dijo a los fariseos, ustedes se arrepienten si acuestan con la mujer de otro, pero si piensan en ella, no. Entonces Jesús fue al núcleo del error, no a la apariencia del error. Dijo, el pecado del plato va más adentro de lo que ustedes creen que es. Y te animo a que leas El plato en la mesa, el sermón que hablamos el miércoles con el pastor Rubén. Pero vamos a seguir porque hay mucho. Y saliendo del tema del arrepentimiento, vamos a ver el versículo 11. Y quiero que lo leas conmigo. Versículo 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo, Jonás? ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y quiero que este punto es espectacular porque le preguntan qué hacer al culpable. No le preguntaron a Dios, ok, vamos a clamar a Dios. Recordemos entre paréntesis que estos hombres tenían otros dioses. Lo dice el mismo libro, el mismo capítulo 1 de Jonás. Cada uno adoraba a su Dios. Pero estos hombres, en vez de hablar a Dios y decirle, Padre, ¿qué haremos ahora? Le preguntan a Jonás, profeta,
¿qué tenemos que hacer? Y yo digo esto, el culpable sabe cuál es la solución. Mira esto, cuando pecamos, somos conscientes de lo que estamos haciendo y somos conscientes de lo que debemos hacer. Qué tremendo esto. Yo sé que hay alguno que me está mirando y preguntándome, no entiendo, pastor, te lo voy a decir algo fácil. Cuando tú pecas, eres consciente de tu pecado y también eres consciente de lo que tienes que hacer. En otras palabras, ¿para qué vas a ir a presentarte ante el juez si tú sabes lo que te va a decir? No. ¿Para qué vas a ir a preguntarle a la persona que ofendiste qué tienes que hacer si tú ya sabes lo que tienes que hacer? Bueno, estos hombres le preguntan a Jonás, el que había escapado, el que los había metido en problemas, dinos tú, ¿por qué? Porque el hombre tiene un juez interno en su conciencia que le dice qué está bien y qué está mal. Y lo vamos a revisar en unos versículos más. Pero quiero seguir con este punto porque me encanta la idea de que Jonás sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y le dijeron, dinos tú qué hacer. Dinos tú cuál es la solución. Y me recuerda este versículo de Juan 18:21 y quiero que me veas fijo. Mira, Jesús estaba frente a las autoridades, ¿no? Ahí frente a Pilato y el pueblo, no, Anás, estaba frente a Anás y el pueblo estaba ahí rodeándolo. Y Anás le pregunta, ¿y de qué se te acusa? Y Jesús le dice, mira, pregúntales al pueblo. Ellos saben exactamente lo que yo os he dicho. Lo que está diciendo Jesús es que nosotros sabemos exactamente. No tenemos que ir a un curso para investigar de quién se nos acusa o un curso de pecado. Fíjate cómo lo dice. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben perfectamente lo que yo les he dicho. Y sigo. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y sigue diciendo, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Anota esta frase. Cuando uno huye de Dios, la tormenta se va a hacer cada vez más y más fuerte. Y esto es algo que uno pelea contra Dios y piensa que a lo mejor Dios se apacigua con el tiempo. Bueno, este pecado ya lo hice hace mucho, no me arrepentí y cambié mi estrategia. Ya, no, acá la Biblia dice que la tormenta, porque Jonás se durmió, no se calmó. Porque ellos clamaron, no se calmó. Porque Jonás confesó su pecado, no se calmó aún. Cuando uno huye de Dios, la situación se hace cada vez peor y peor. Y me llamó la atención y me encanta, esto es algo ya mío personal, no tiene nada que ver, pero me gusta esta comparación. Mira, dice la Biblia, ahí está, acerca de David cuando se arrepentía. A ver, la tormenta se hacía más y más fuerte cuando huía de Dios. Y el más y más también aparece en la confesión de David de perdón. Dice, límpiame más y más de mi maldad. Más y más fuerte es la tormenta por mi pecado y mi oración entonces es más y más intensa. Señor, límpiame más y más de mi maldad. Esto es algo personal mío, no es algo que está en ningún libro de enseñanza. Simplemente me gustó comparar el más y más. ¿Y cuál es tu más y más hoy? ¿Le pides a Dios que te limpie más y más? ¿O se hace tu escape más y más peligroso? Qué interesante el más y más. Creo que el pastor Rubén lo tiene que anotar para enseñarnos. Vamos al versículo 12, seguimos adelante. El versículo 12 dice así, miren lo que Jonás les dice. Tomadme y echadme al mar. Atención, porque el profeta nunca dejó de ser profeta. Solamente un profeta puede decirte en nombre de Dios qué es lo que tienes que hacer. Y la desobediencia del profeta no le quitó el título de profeta. Ponte a pensar en esto. Le preguntan a Jonás, Jonás podría haber dicho esto. No sé, me desconecté de Dios, Él está enojado, no tengo idea, yo no sé qué voy a hacer. Y de pronto Jonás dice, hagan esto porque esto es lo correcto. Tomadme y échenme en el mar y el mar se aquietará. Y sigue diciendo, porque por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Qué triste que nuestra desobediencia afecte a los que nos rodean. Dice, mi desobediencia
afecta a los que me rodean. Lo puedes ver en el ejemplo de Acán, dice Adán. Es Acán. El pecado de Acán en Josué 7, el pueblo de Dios perdió contra Jai. ¿Por qué perdió contra Jai? Si Dios le había dicho a Josué, nadie te podrá hacer frente. Escucha esto, porque esto es tremendo. Dios le dice a Josué en el capítulo 1 de Josué, nadie te podrá hacer frente. No, nadie te va a vencer. Yo estaré con ustedes, pelearé con ustedes. Solamente sean fieles y obedezcan mi ley. Y en el capítulo 7 pierden. Y uno puede decir, pero Dios, ¿para qué me dijiste que me ibas a hacer triunfar contra este pueblo insignificante? Le ganamos a Jericó y ahora peleamos contra Jai, que es un pueblo más pequeño, y perdimos. ¿Por qué? Porque no me dices que íbamos a perder, así no ponía en riesgo a tantas personas. Y Dios le dice, hay alguien en el medio del pueblo que no me obedeció y yo te dije que me obedezcan. El pecado de Acán puso en peligro a todo el pueblo. Y en este caso vemos la misma situación con Jonás. Jonás desobedeció a Dios y él les dice en el versículo 12, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora se pone más interesante. Por eso no me quería ir de este capítulo. Mira, y esto es una actitud del ser humano. Versículo 13. Dice el versículo 13, déjenme correr esto, ahí está. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Estás escuchando lo que estoy leyendo? Jonás le dice a ellos, la solución para que Dios haya paz entre nosotros y Dios es que me arrojen al mar. Y estos hombres quisieron arreglar el problema de otra manera. Hicieron fuerza para llevar la barca a tierra. Dice que trataron de hacer volver, mas no pudieron porque el mar se embravecía más y más. Y dice, trabajaron. Esto que te voy a decir es algo tremendo. No te vayas. Dice, a veces tratamos de resolver un asunto, un problema con Dios a nuestra manera. A veces sabemos cuál es la decisión que tenemos que tomar, pero le ponemos a Dios y negociamos el precio. ¿Sabes qué? No quiero tirar al agua este pecado. Mejor déjame tratar de arreglar esta situación de otra forma. Tratamos de encontrar perdón de Dios por obras. Porque ellos trabajaron para apaciguar la ira de Dios. Y hay un versículo en Deuteronomio que lo refleja perfectamente. Anótalo. Y lo vamos a leer acá juntos. Mira esta historia de Deuteronomio del pueblo de Israel. Deuteronomio 1, 41 y 45 dice: entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová. Entonces nosotros subiremos y pelearemos. Ellos estaban tratando de arreglar la situación con Dios a su manera. Dios se enojó, vamos entonces nosotros a subir y a pelear contra el enemigo. Y mira cómo sigue. Sigue diciendo, y Jehová les dijo, no subáis ni peleéis porque yo no estoy con vosotros. En otras palabras, no pierdan el tiempo. No traten de arreglar este asunto como ustedes dicen, escúchenme a mí, yo no estoy ahí. Y os hablé y no diste oído. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez, subiste al monte. Trataron de arreglar el problema con su forma, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y los derrotaron en Seir hasta Horma. Y vosotros lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. ¿Y qué está pasando, Pastor Sebastián? Simple, que Dios les dijo, estoy disgustado con ustedes, y nosotros dijimos, Dios está enojado con nosotros, déjanos poner contento a Dios a nuestra forma. Y Dios le dijo, no lo hagan, yo no les estoy pidiendo eso, esa no es la forma, yo quiero arrepentimiento, no quiero acciones. Bueno, en esta ocasión, en esta barca, el hombre trató de arreglar el peso que hundía la barca tratando de hacer fuerza y dice que estaban tratando de tirar, estaban tratando de tirar
las cosas al mar para que el mar deje de azotarlos. Y yo puse esta frase para todos ustedes. Dice, aquí está. El hombre trató de sacar el peso del barco para salvarse. A ver si lo leemos aquí abajo, ahí está. Pero el peso del pecado no lo podían sacar. Estaban tratando de tirar de la barca peso para ver si de una vez por todas lo resolvemos de otra forma. Pero el peso de la barca estaba en Jonás. La mentira de Jonás pesaba más que cualquier otro peso. Y te lo digo así, y gloria a Dios por esta palabra, el peso de tu pecado pesa más que todas tus buenas obras juntas. Podemos tratar de querer reconciliarnos con Dios a base de cumplir, de servicio, de publicaciones, ya publiqué, ya me congregué, ya escuché, ya hice. Pero hay el peso que nos está separando de Dios, no es la falta de obras, es la falta de confesión, es la falta de reconocimiento. Y estos hombres en ese día, en ese barco, estaban tratando de solucionar el problema de su tormenta y su posible peligro a base de obras. Y Jonás ya le había dicho, miren, tírenme al agua y se soluciona el problema con Dios. Y ellos dijeron, Jonás, déjanos primero solucionar a nuestra manera. Qué tremendo este mensaje, qué glorioso. Y del 14 al 16 hay algo extraño en esta historia y quiero que lo leamos juntos. Vamos a leerlo acá en mi pantalla, igual nuestra querida Vicky lo va a estar posteando ahí. Dice, entonces clamaron a Jehová los que tenían dioses ajenos. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongáis sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y le ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Y esta es una historia que se torna clara. Ahora, quiero que pienses en esta escena. Un mar embravecido. ¿Cómo estaban hablando? A ver, ¿cómo estaba hablando? ¿Ustedes se creen que estaban hablando como nosotros? Se gritaban, si había ruido, había olas, se tenían que sostener y gritaban, ¿qué tengo que hacer? Y Jonás, tírenme, ¿qué? Tírenme al agua. No te escucho. Tiremos las cosas, no, tírenme al agua a mí. Y entonces vieron los relámpagos, el mar y agarraron y dijeron, si lo tiramos se va a morir, pero el Dios de él es más real que el nuestro, porque los nuestros no respondieron cuando oramos, pero sin embargo él dice que su Dios escucha, y lo tiraron al agua, y cuando lo tiran al agua, se calma. ¿Y quién no se asombra con esa imagen? Dice la Biblia que a causa de esta situación, estos hombres cambiaron de Dios. Dios aprovechó esta situación para glorificar su nombre. Esto es tremendo porque aún la escena de nuestra propia tormenta es influencia para los de afuera. Dios se glorifica en la tierra como Él quiere. Él dijo, yo endureceré al faraón y seré glorificado. ¿No? Le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? No pecó ni él ni sus padres. Voy a ser glorificado ahora en esta situación. Cuando Lázaro murió, los discípulos le dijeron, Maestro, ¿cuándo vamos a ir? Y él dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Y me alegro que ustedes no han estado ahí para que creáis. ¿Cómo para que creáis? Porque ellos iban a ver, iban a ser testigos de la resurrección. Y esta situación de Jonás influyó en la fe de otros. Ojo, porque los que te rodean y te están viendo, aún en tus crisis, están aprendiendo de Dios. Jonás sabía que él estaba predicándoles, les estaba predicando, aún con su desobediencia en su relación con Dios. Porque estamos hablando de un profeta de Dios, de un escogido de Dios, de un hijo de Dios. Aún en nuestra situación en la que estamos renegando contra Dios y luchando contra que caemos y nos levantamos, aún en esa situación nos están observando. A ver qué tanto
predicamos antes, qué tanto lo cumplimos hoy. Y estas personas, y es muy extraño, que se entregaron a Dios. Y llegamos al versículo, para mi gusto, más glorioso de este estudio en el día de hoy. Versículo 17. El segundo pero de estos capítulos. Pero Jehová. Quiero que digas conmigo, pero Jehová. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Es un segundo pero. Porque el primer pero dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y el segundo pero dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Pero Jehová. Repítelo conmigo. Pero Jehová. Jehová quería darle una segunda oportunidad a Jonás. El primer pero de Jehová arruinó los planes de Jonás. El segundo pero de Jehová fue pura misericordia. Y tú me preguntas, yo lo veo un poco injusto, pastor, porque ¿cómo puede ser que él desató la tormenta y él la calmó? ¿Acaso Dios es un Dios que lastima y venda, hiere y cura? Bueno, Job lo dijo de esta manera. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y uno a veces piensa que la palabra hiere o la palabra hace la llaga es de un Dios malvado. Ok, está bien. ¿Quieres discutir el asunto? Discutamos. ¿Tú quieres que Dios sea bueno? Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? No desates tormenta en el mar, Dios. Deja que Jonás se vaya a donde quiera, se aparte de ti. Dale la espalda a Jonás. La tormenta demostró que Dios no le dio la espalda a Jonás. Porque si Dios hubiera querido, los hubiera dejado en su desobediencia y el día que Jonás muriera se iba a dar cuenta, ¿por qué no se desató una tormenta en el mar para que yo cambie de parecer? La misma tormenta era la compasión de Dios y ese es el punto que nadie quiere entender. La misma tormenta es misericordia. Quiero que repasemos, antes de seguir con este tema, y no sé por qué lo tengo acá anotado, ¿cómo se dice? La línea trayectoria de esta historia. Primero dice que Jonás es llamado, versículo 1 y 2. Del versículo 3, Jonás idea un plan contrario, se levantó para huir. Versículo 4, plan arruinado, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Versículo 5, Jonás ignora y es indiferente a lo que está pasando porque se puso a dormir. Versículo 7, ahora está encerrado. Está un plan complicado porque las suertes cayeron sobre él. Todo apuntaba hacia él, hasta los dados. No solamente el mar apuntaba hacia él, ahora los dados apuntaban hacia Jonás. Versículo 10. Confiesa su pecado. Después de haberse sentido encerrado, reconoce su pecado y dice, yo fui. Versículo 12. Asume las consecuencias y dicen, ¿saben lo que tienen que hacer? Tienen que tirarme al mar. Y el versículo 15 habla del castigo. Lo tomaron y lo echaron al mar. Versículo 17 aparece la misericordia de Dios. Pero aún en medio de la tempestad ya estaba operando la misericordia de Dios. ¿Puedes entender esto? ¿Lo entiendes? No lo entiendes. Esta situación, escúchame, esta situación de Dios, nosotros en la tierra la llamamos injusticia. Es injusto. ¿Qué es injusto, Pastor Sebastián? Es injusto que Dios haya preparado un pez. ¿Por qué preparó un gran pez? Si Jonás le había desobedecido, ¿quién de nosotros, recibiendo un puñal por la espalda, damos una segunda oportunidad? Es injusto. A ver, te lo voy a decir de esta forma. Cuando un juez le perdona la vida a alguien que es culpable, ¿cómo dices tú? Injusticia. Es injusto que alguien perdone a alguien que no necesite perdón. Nosotros en la tierra, a este segundo pero de Dios lo llamamos injusticia.
Claro, y salimos a marchar por las calles, clamando injusticia. ¿Por qué? Porque hay alguien que merece una condena y está bien, perfecto, no estoy hablando en contra de la justicia social. Si lo quieres hacer, practícalo. Pero esa persona por la que marchas tú justamente necesita ser juzgada, así como tú justamente también necesitas ser juzgado. Pero en el cielo no marchan afuera de tu casa pidiendo justicia social. Imagínate que en el cielo los ángeles marchen en contra de Dios y Dios diga, creo que voy a sacarle la condena, le voy a preparar un pez para que lo salve. No, los ángeles comienzan a marchar por las calles diciendo, no, es injusticia, tiene que haber justicia social. No, en el cielo no marchan. Y eso es una ventaja que tú y yo tenemos. Se preparó una ballena injustamente para Jonás. Y nosotros en la tierra lo llamamos injusticia. Y quiero que lo veas en los Salmos, porque Dios es justo y aún su propia justicia para el mundo puede saber como injusticia. Fíjate cómo dice acá, y me encanta este tema. Salmo 144:3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? ¿Por qué? Jehová, el hombre te traicionó, el hombre te engañó. Injusto es lo que haces. ¿Quién es el hombre para que pienses en él? David decía, ahora dice el 136:23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y yo digo, ¿y por qué te acordaste, Dios? ¿Y por qué te acordaste? ¿Acaso eso no es injusto? Tú te acordarías del que te traiciona. Si te acuerdas de él, te acuerdas para insultarlo o para tener más rencor. Pero la Biblia habla de que Dios es justo y eso sabe a injusticia cuando lo traemos a nosotros. Ojo, Salmo 106, 43, 44. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. No puede ser, los libró y se rebelaron y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. ¿Y por qué oía su clamor, Dios? ¿Por qué? Si dice que se rebelaron contra tu consejo. No lo merecen. Vamos a marchar, porque necesita el hombre que Dios no se acuerde de él. Pero sin embargo, ¿y por qué el arca de Noé? ¿Y por qué la ropa a Adán y a Eva, Dios? ¿Por qué si te engañó? ¿Por qué Natán fue a David? ¿Por qué fue a corregirlo? Miren, entonces dijo David a Natán, está bien, yo pequé. Y Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y David en el Salmo 103 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Te lo voy a repetir. Dios no ha actuado como un hombre. Dios no ha guardado rencor en su corazón contra Jonás. La tormenta gritaba, Dios te está hablando. La tormenta gritaba, viene una segunda oportunidad, Jonás. David dice, Dios no nos ha pagado conforme. Y el pez lo dijo, me imagino el pez cuando se va a tragar a Jonás diciéndole, Dios me dio una orden, no merecías esto, pero no sé, Dios ha decidido salvarte. Qué gloriosa esta verdad, hermano, por favor, tienes que entenderlo. Mira, algunas frases para ti, para entenderlo. Dice, la tormenta ya nos está salvando. Dios preparó una tormenta para salvar a todos y preparó un pez para salvar a Jonás. Porque la tormenta salvó a los que estaban ahí. Los que estaban ahí jamás hubieran ofrecido sacrificio a Dios si no hubiera sido por esa bendita tormenta. Otra frase para ti. Sin tormenta no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay gran pez. Sin gran pez no hay segunda oportunidad. Entonces todo el mundo dice, oh, gracias a Dios por la tormenta. Y a veces nos llegan esas tormentas y las reprendemos. Escucha, cometimos un pecado. Está bien. Y no lo queremos reconocer. Y la consecuencia de este pecado es una tormenta. Y decimos, diablo, te ato de manos y pies. Pero esa tormenta nos está gritando, el diablo no tiene nada que ver, el que pecó fuiste tú. Porque a veces decimos, bueno, el diablo se metió en mí y me hizo tener celos. No. Los celos son parte de la maldad de nuestro corazón, son reacciones humanas. El diablo tiene su trabajo, claro que sí. Él es el príncipe de la potestad de este mundo y él tiene
el poder para influenciarnos, para oprimirnos desde afuera, pero lo que cometemos es responsabilidad nuestra. Y a veces viene la tormenta y decimos, este diablo metió la cola. No, no. Dios está tratando de pegarte lo suficiente como para que reacciones. Y ahí está donde decía Job, Él hiere, pero también sana. ¿No? Qué tremendo. Lo que pasa es que nos cuesta aceptar esto. No, no, mi Dios no hace eso. Si Dios no hubiera mandado la tormenta, no creo que Jonás hubiera sido salvo. Otra más. Quita la tormenta de la historia de Jonás y dejará de ser una historia. Esta es una frase para ti. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Por qué pasaste? Quita eso y dejarás de ser quien eres hoy en Dios. ¿No? Yo pasé miles de tormentas provocadas por mi propio error, pero esas tormentas me han enseñado muchísimo. Otra vez, la tormenta nos llena de temor, el gran pez nos llena de paz. ¿Por qué? Y ponte a pensar en esto. Cuando Jonás ya estaba en el pez, no tenía miedo. Ya estaba a salvo. O sea que el proceso de Dios en nosotros trae temor, incertidumbre, arrepentimiento, decisiones y luego proceso. Y en el proceso hay paz. En el pez había paz. ¿O no? ¿O no? Quisiera leer algunas frases de algunos padres apostólicos acerca de este texto. Me encantan cuando comentaristas como ellos que estuvieron comentando la escritura hace muchos años piensen igual que nosotros. Juan Crisóstomo en el año 350 dijo, en sus intentos por aligerar el peso del barco, comprobaron que el peso de la desobediencia de Jonás era el lastre más pesado. Juan Crisóstomo lo dijo. También tenemos a Cirilo de Jerusalén, que dijo en el año 313, el mar se calmó cuando se cargó a una víctima. Así se apaciguó la ira de Dios cuando la cargó el Cordero de Dios. Fíjese la comparación. Y obviamente Jesús habla de Jonás y él dice que va a ser como los días de Jonás, la señal de Jonás, ¿no? Que va a ser la señal de Jonás. Juan Crisóstomo dijo en el año 350 también, el océano preguntó a Jonás, ¿huyes del Señor? Detente un momento y entenderás por qué suceden las cosas, y verás que no puedes huir de las manos de su siervo el mar. Qué tremendo, Juan Crisóstomo en el año 350. Y el último, nuestro querido Charles Spurgeon, del que vas a saber un poquito más esta semana. Charles Spurgeon dijo así, Jonás aprendió este enunciado de buena teología en un extraño colegio. La universidad de Jonás no fue en una universidad física, lo aprendió en el vientre de la ballena, en los abismos de la tierra, cuando tenía unas algas enrolladas en su cabeza. La mayoría de las grandes verdades, escucha esto, la mayoría de las grandes verdades de Dios deben ser aprendidas en medio de la tribulación. Spurgeon, año 1580. Wow. ¿Y qué me dices de este estudio? Comenta, ¿qué tú crees?